Estamos hablando mucho sobre el precio, por ejemplo, del aceite o el precio de los carburantes. La persistencia de la alta inflación subyacente y también el endurecimiento del crédito bancario están perjudicando otro de los sectores económicos de nuestra región y de nuestro país, como es el de la vivienda. Vamos a ver cómo se afronta el nuevo cuatrimestre de este 2023 con Jerónimo Jover, el portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de nuestra comunidad autónoma. Buenos días, Jerónimo. Hola Silvia, buenos días. Lo que hablábamos, ¿qué situación tiene ahora mismo el mercado inmobiliario en nuestra comunidad autónoma con respecto a la compra-venta? Porque sí que estamos viendo la subida de precios de muchos productos, están afectando al bolsillo del consumidor y queremos saber si hay consumidor que esté muy interesado en comprar vivienda en estos momentos. Sí, a ver, aquí en Murcia hemos tenido la suerte de que, a pesar de que de 2016 en adelante, que es cuando ha habido recuperación, en España ha subido y se ha vuelto incluso a crear una nueva burbuja. En Murcia, como nos dio tan fuerte la crisis del 2008 en adelante, pues los precios han estado bastante estabilizados. Hablo siempre que aunque haya pequeñas subidas, suelen estar por debajo del IPC, lo cual equivale a precio estable o incluso bajada. Nos hemos mantenido así desde el 2016 hasta ahora, que es el momento, una época de auge, digamos, a nivel nacional, y eso ha permitido que el mercado en Murcia, en la región en concreto, en completo, esté pues bastante mejor que en el resto de España, que se estén manteniendo las operaciones y que tengamos un mercado más saneado que en el resto de España. También Eso tenemos, sí. en cuanto a compraventas. Sí, alquileres es otra historia. Ahora entraremos en materia de alquileres, Jerónimo, pero se mantiene el nivel de operaciones en nuestra comunidad autónoma a pesar de la subida de los tipos hipotecarios, porque también tenemos ese endurecimiento, ¿no?, de la financiación bancaria. Sí, eso se está empezando a notar porque siempre va con unos meses de retraso sobre el endurecimiento. Digamos que ha habido una época, la del confinamiento, donde el ahorro aumentó exponencialmente. Es una época de la que hemos estado viviendo en el mercado inmobiliario, digamos, ese ahorro que se ha ido generando y que se está acabando. Sí que notamos que, una cosa lógica, cuando antes un trabajador o una pareja con sus nóminas podía permitirse comprar, por ejemplo, una casa de 150.000 euros por la hipoteca que les daban y más el ahorro que tenían, ahora mismo con esos mismos ingresos, porque no les han cambiado, no pueden comprar más que algo de 100.000, por ejemplo. Entonces, una de dos, o se adaptan a comprar algo más barato o se esperan a ver qué ocurre. Digamos que estamos notando que está habiendo una bajada de la demanda precisamente por eso, por un periodo de expectativa. No se sabe qué va a pasar con los tipos de interés, no se sabe qué va a pasar con el mercado inmobiliario, entonces ha bajado un poco la demanda, pero lo que es la gente que sí que acaba comprando, pues más o menos se ha estado manteniendo durante estos años. Veremos qué pasa ahora a partir de septiembre, que digamos que puede ser, o no ser un cambio de ciclo. ¿Qué previsiones tenéis los profesionales? ¿Qué esperanzas tenéis? Tenemos 4 meses por delante hasta que acabe el año y también tenemos gobierno en funciones, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y eso también influye en las decisiones políticas en el mercado inmobiliario. Sobre todo en alquileres, pero en compraventas en concreto lo que vemos es que se está alargando los periodos de venta. Hemos tenido una época donde se ha vendido pues prácticamente en 2 o 3 meses. Siempre hablo de los vendedores de verdad, los que tienen su casa en precio de mercado. Los que ponen la casa en venta, el que están fuera de mercado, pues el periodo siempre ha sido largo. Entonces vemos que con las cosas a precio de mercado se está alargando el periodo de venta. Eso supone pues que bajan un poco las operaciones, aunque sigo hablando de mantenimiento de mercado, o sea, el mercado sigue estando saneado, pero esa pequeña bajada de momento puede hacerse mayor ahora a partir de septiembre o no, dependiendo pues de muchos factores, como por ejemplo qué ocurre con las hipotecas. Vemos que en agosto, por primera vez en los últimos meses, ha habido una pequeña bajada de tipos de interés,
no sabemos qué va a ocurrir a partir de ahí, pero vamos, en principio te digo, por la comparativa con el mercado nacional y por el nivel de precios que se mantiene en Murcia, que aunque nos parezcan caros, son mucho más baratos que a nivel nacional, estimamos que siga vivo el mercado inmobiliario, aunque quizá con una pequeña bajada en operaciones y un mantenimiento de precios o una subida por debajo de IPC, que viene a ser lo mismo. Más o menos, ¿en cuánto se está alargando ese proceso de compra-venta? Hablabas, Jerónimo, de 2, 3 meses, que es lo habitual. Ahora mismo, ¿en cuánto está ese periodo? Pues con algo que está en precio de mercado, insisto mucho en eso, porque hay muchas casas puestas a la venta, pero pocas de vendedores que quieran vender, o sea, que vendan en precio de mercado. Hasta ahora, cuando algo estaba en precio de mercado, quizá un mes o mes y medio podía tardar en venderse. Ahora pues podemos estar hablando de 2 meses y medio, 3, o sea, prácticamente duplicar el periodo de venta. Eso es lo que estamos detectando, pero siempre sobre la parte del mercado de la gente que de verdad quiere vender, de los que no escriben cartas a los Reyes Magos, de los que se dejan asesorar sobre el precio de mercado. El precio de mercado, según has dicho, podría subir, pero no por encima del IPC, que eso también es lo que están mirando muchos de cara a comprarse una vivienda en los próximos meses, ¿no? Sí, vamos a ver, como he dicho antes, a nivel nacional ha habido una nueva burbuja, digamos, se ha creado una nueva burbuja de 2016 hasta ahora, con precios que han subido exorbitadamente y que prácticamente han llegado a valores de 2004, no de 2006, pero sí de 2004. En Murcia no hemos llegado a esos niveles. En Murcia ha habido un mantenimiento de esos precios. Entonces, al mantenerse los precios, la gente ve en el telediario que va a haber bajadas de precio porque se refieren al nivel nacional, espera un poco, pero cuando ve cómo funciona el mercado, pues sigue comprando. El mercado de Murcia estoy hablando. ¿Por qué? Pues por eso, porque el mantenimiento ha hecho que estemos mucho más saneados que el resto de España. A nivel nacional vemos que sí que ha habido una bajada bastante importante de ventas, en cambio en Murcia ha habido incluso subida en estos últimos meses. ¿Por qué? Pues por eso, porque tenemos un mercado que se ha mantenido, que no ha vuelto a subir a lo bestia como en los viejos tiempos, sino que se ha mantenido. Entonces eso hace pues que se mantengan las operaciones. Hablabas también del tema de los alquileres, que es algo aparte, ¿no? Algo diferente, un mercado del alquiler que cada vez ha estado más en auge debido a la dificultad de poder acceder a una hipoteca, de los jóvenes independizarse, pero eso ha hecho que los precios de los alquileres hayan ido al alza. ¿Qué se espera en los próximos meses? Porque el alquiler está disparatado. A ver, el alquiler es un mercado muy, muy sensible a la legislación. ¿Por qué? Porque piensa que, primero, la vivienda es un producto caro, por definición, y además muy, muy cargado de impuestos. Piensa que una vivienda de segunda mano, de impuestos, solo de impuestos, luego aparte notario, registro, todo, solo de impuestos paga un 8%. Y la vivienda nueva un 12, 10% de IVA más 2% de actos jurídicos documentados. Y cuando estamos hablando de cifras de 100.000 hacia arriba, pues ese 8 o ese 12 son importes muy importantes. Además, los bancos financian hasta el 80%, con lo cual el comprador tiene que tener ahorrado un 20%. Pero cuando no es para primera vivienda, que es para inversión, pues ya no financian el 80%, financian el 70%. Es decir, para comprar una vivienda de 100.000 euros, un propietario tiene que tener ahorrados 30.000 de precio, más otros 15-20.000 de impuestos y gastos. Entonces, tiene que tener, pues, para comprar una cosa de 100.000, pues tiene que tener 50-60.000 euros ahorrados. Eso no se ahorra de la noche a la mañana. Eso supone bajar tu nivel de vida durante mucho tiempo para hacer esa inversión pensando en una expectativa de beneficio de futuro. El 95% de las viviendas que salen en alquiler son de este tipo de propietarios, que en vez de irse de viaje o a los bares, pues bajan su nivel de vida pensando en subirla en un futuro. Y además, cuando compran, se meten en hipoteca, con lo cual necesitan el cobrar de la renta. Cuando tenemos una legislación que va cambiando cada 2 por 3 en beneficio del que consideran consumidor, que es el inquilino, pues
hace que la gente que está ahorrando, en vez de comprar vivienda, meta el dinero en sitios que ahora sí están dando rentabilidad, como letras del Tesoro, fondos de inversión y demás. Eso perjudica muchísimo al mercado inmobiliario y perjudica porque la legislación de alquileres está cambiando cada 2 por 3, perjudicando al propietario y hace que el propietario no quiera meterse en ese riesgo. Porque comprar una vivienda vimos ya en 2008 que puede ser un riesgo. Antes creíamos que era un bien seguro, ahora vemos que puede ser un riesgo. Mucha gente se arruinó. Entonces, la legalidad, la legislación, pues hace que haya menos oferta. En cambio, precisamente como ayuda mucho al inquilino, hace que haya más demanda. Entonces, cualquier mercado donde ya es escasa la oferta se rebaja y la demanda aumenta, pues lleva a lo que nos está llevando, a un aumento de precios por falta de competencia. Entonces, entendemos que aquí tiene que haber un pacto de Estado, hay que olvidarse de la ideología y pensar en el mercado, igual que se hizo para acabar con la ley de renta antigua, con el decreto Boyer y la ley de arrendamientos urbanos, que es lo que hizo que volviera a haber alquileres en España. Si no hay un cambio en ese sentido, pues veo mal augurio, porque además los propietarios de vivienda, como ven que el alquiler para vivienda habitual les perjudica mucho, lo que hacen es pasarse al mercado de temporada, de estudiantes y demás. Con lo cual, la expectativa que estamos viendo es una disminución de la demanda de vivienda habitual que perjudica siempre al más débil y un aumento del alquiler de temporada para estudiantes, lo cual eso irá llevando a que ese tipo de alquiler se irá estabilizando el precio e incluso bajando, mientras que el de primera vivienda irá subiendo, con lo cual es el efecto totalmente contrario al que pretendía la ley. Vemos que esa ley, repito, hace falta un pacto de Estado donde se arregle de verdad la situación, se arregle el mercado. ¿Cómo se podría arreglar? Porque sí que es cierto que si hay escasa oferta y la demanda es más alta, el problema también está en la falta de inmuebles para alquilar. Efectivamente, pretende el gobierno, desde un punto de vista ideológico, limitar esa subida de forma artificial, como en su momento intentaron en París, Berlín y Cataluña, que fueron auténticos fracasos. Entonces, ¿por qué? Porque la mentalidad es que el propietario es como si fuera Juan Roch, el de Mercadona, todos multimillonarios, y el consumidor fuera el inquilino. Aquí las dos partes son consumidores, como he explicado antes. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, vivienda social. No se puede pretender por ley que sea el propietario, que, repito, muchas veces está pagando hipoteca y necesita ese alquiler para no arruinarse, no se puede pretender que haga la labor social que es imprescindible, porque todo el mundo tiene derecho a vivienda. Pero cuando estamos hablando de un libre mercado, como es el caso, lo que hace falta es que haya una potente vivienda social de la propia administración, como ocurre en muchos países de nuestro entorno europeo. Entonces, ese pacto de Estado que tiene que haber tiene que procurar que se genere mucha vivienda pública para que se pueda hacer la labor social que se debe hacer, y además debe haber medidas que fomenten el alquiler. He comentado antes que la vivienda paga unos impuestos elevadísimos. Pues, ¿por qué cuando una vivienda se va a destinar a alquiler durante un compromiso de X tiempo no se le exonera de esos impuestos? Se ahorraría mucho dinero el Estado creando vivienda social y, sobre todo, no teniendo que dar tantas ayudas a los inquilinos cuando simplemente puede hacerlo vía impuestos. Una serie de acciones que lo que hagan sea fomentar que aparezca vivienda en alquiler. Y sobre todo una seguridad jurídica para que cuando alguien va a hacer una inversión de ese calibre tenga claro que no le van a cambiar las reglas del juego cada 2 por 3, sino que a este juego se juega así. Juego entre comillas, por supuesto, estoy poniendo un símil, no crea nadie que estoy despreciando este mercado, todo lo contrario. Las reglas son estas y estas son unas reglas estables donde están de acuerdo todos los partidos y gobierne quien gobierne, va a ser así. Si se consigue eso, se conseguirá subir la oferta y la competencia hará que se regule el propio mercado. Yo recuerdo cuando yo empecé en el 92 que cuando me daban una vivienda en alquiler tardaba 3 o 4 meses en alquilarla. Ahora mismo, cuando nos dan una vivienda en alquiler,
pues tardamos 2-3 horas en alquilarla y tenemos 50 o 60 mínimo contactos para que quieren alquilarla. Es una demasiada diferencia entre oferta y demanda. Hay que aumentar la oferta porque si no, esto no tiene solución. Hablabas también de los estudiantes. Comenzamos un curso nuevo. En la próxima semana ya, por ejemplo, abren las aulas en la Universidad Politécnica de Cartagena. Los estudiantes buscan también para alquilar habitaciones y se encuentran el problema, según dicen, de escasa oferta y también precios muy elevados. Claro, siempre que hay desequilibrio entre oferta y demanda, los precios o suben o bajan. Eso es el mecanismo de un botijo. Es la ley básica de parvulitos de mercado. Pero ¿qué va a ocurrir a partir de ahora? Precisamente por lo que estaba hablando de la vivienda habitual, los propietarios pues tienen una serie de cortaprisas pues muy importantes que les hacen salirse del mercado. Lo que estamos notando es que quienes ya tienen viviendas en el mercado de alquiler nos están diciendo que cuando se acabe el contrato con los inquilinos que tienen ahora, no quieren volver al mercado de alquiler regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Quieren pasarlo a alquiler de temporada, regulado por el Código Civil. Entonces, lo que prevemos en los próximos meses, que ya estamos notando, ya hemos notado este año, es que va a aumentar bastante la oferta de vivienda de temporada, sobre todo para estudiantes, en detrimento de la vivienda habitual. Es decir, se va a poner peor la situación para la vivienda habitual. En cambio, pues quien va a salir beneficiado van a ser los estudiantes y la gente que le hace falta vivienda para una temporada. ¿Por qué? Porque al subir la oferta, pues se equilibrarán precios o incluso puede que hasta lleguen a bajar. Eso no es una cosa que se note de la noche a la mañana de golpe. ¿Por qué? Pues porque por la Ley de Arrendamientos Urbanos un alquiler dura entre 5 años si la persona, o sea, si el propietario es persona física, o 7 si es jurídica. Los que se han ido notando son los que han ido venciendo esos 5 años ahora. Los que vayan venciendo posteriormente, pues ya te digo, lo notamos en nuestros clientes que nos están diciendo que quieren hacer ese salto, con lo cual se va a incrementar bastante sobre la vivienda que ahora mismo está en el mercado de vivienda habitual. La dificultad sigue siendo el que aparezca nueva vivienda, porque, repito, como los fondos de inversión y las letras del Tesoro ya empiezan a ser rentables, pues hay gente que en vez de invertir en inmuebles que le viene muy bien al alquiler, invierte en ese otro tipo de producto financiero. Pues es la situación del mercado inmobiliario en la región. Iremos viendo cómo va evolucionando. Depende de muchos condicionantes y agradecemos a Jerónimo Jover, el portavoz del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que haya compartido estos minutos con nosotros en la radio pública de la región de Murcia. Muchas gracias, Silvia.